Adelante. Muy buenas tardes. Estamos en la última charla de nuestro ciclo de Puertas Abiertas y nuestro tema es volcanes en la Ciudad de México y en nuestro país. Tenemos para ello la presencia de 4 investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM, todos ellos del Departamento de Vulcanología, a los cuales les agradezco muchísimo que hayan respondido a nuestro llamado. Y pues sí, les pido que respetemos los tiempos para que podamos, que las personas reciban la mayor cantidad de información posible. Voy a hacer una pequeña introducción de por qué elegimos este tema. Y es que una gran mayoría de las grandes ciudades de nuestro país se encuentran asentadas en cuencas en cuyos límites se encuentran volcanes. En la Ciudad de México, si nos encontramos en un punto alto, la vemos rodeada de sierras que son de origen volcánico, algunas de ellas con actividad muy reciente o con volcanes activos. Y por ello es necesario realizar muchos estudios. Así que les pregunto, doctor Marco Calo, ¿qué tipo de investigaciones realiza usted sobre volcanes? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y por lo general, yo me ocupo en prima línea de la sismología aplicada a los estudios de volcanes y campos geotérmicos. En ese momento estamos desarrollando varias líneas de investigación que se enfocan principalmente al utilizo de la al uso de la inteligencia artificial para poder detectar, caracterizar y estudiar lo que son las señales que se registran eh, durante las actividades volcánicas. Esencialmente lo estamos llevando a cabo en el volcán Popocatépetl, y la finalidad de este estudio es justamente de poder integrar, incorporar este tipo de tecnología que hoy en día se está volviendo de gran utilizo y uso en lo que son las rutinas de monitoreo y de supervisión de los volcanes. Al mismo tiempo estudiamos también la estructura interna de los volcanes, llevando a cabo estudios de tomografía sísmica. Es como hacer la radiografía a los volcanes para poder ver cómo están hechos por su interior. Y esto lo estamos haciendo en el volcán Popocatépetl y recientemente, muy recientemente también en lo que son los derramas de lava del volcán Xitle que cubrieron en tiempos
relativamente recientes, lo que es la parte sur del Valle de México. Eso tiene implicaciones también arqueológicas, paleobiogeográficas y también puede ser debido a la planeación de la infraestructura, ingeniería civil y todo lo que conlleva un poco la coexistencia del hombre con los derrames de lava. Ese es esencialmente un poco lo que mi grupo de investigación está llevando a cabo en ese. Muchísimas gracias, doctor Marco. Nada más un punto, ¿puedo pedirles que se grabe la sesión, por favor? Sí, claro, por mi parte no hay ningún problema. Miguel, Se está grabando, por favor. Listo. gracias. Sí, sí, está. Doctor Denis Legrand, muy buenas tardes. Usted hace unos estudios muy particulares y nos puede, o sea, similares también a algunos que hace el doctor Marco Calo, pero platíquenos qué es lo que está usted desarrollando ahorita, qué tipo de investigaciones. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación también. Estoy trabajando en volcanes activos generalmente y estos volcanes activos son, por ejemplo, el Chichón, el Tacaná y el Popocatépetl, y antes también el Colima. Y eso es un estudio básicamente con sismología, a veces sismoacústica, cuando tenemos el equipo adecuado registrar explosiones, ¿no? de los volcanes. Y eso es una parte. Hay otra parte que recién estudié en México, pero que había estudiado también en Chile antes, es el movimiento de magma en profundidad que no necesariamente llega en la superficie. Y eso lo hemos estudiado en México, en la zona de Michoacán, entre los volcanes de Tancítaro y el volcán de Paricutín, que todo el mundo conoce. Y estos dos volcanes son completamente diferentes. El Paricutín era un volcán poligenético, es decir, un volcán que hace varias erupciones en el mismo edificio, digamos, y ahora está apagado, pero fue activo a su momento. Y es un volcán un poco como los volcanes de Colima, de Popocatépetl, de Chichón, Tacaná, etc. Y hay otro tipo de volcanes que llamamos monogenéticos, que hacen una sola erupción, básicamente, que fue el famoso caso del volcán Paricutín, que creo que es conocido mundialmente. Y entre estos dos volcanes, desde los 25 últimos años, se han registrado varios, lo que le llamamos enjambres sísmicos, es decir, grupos de sismos en tiempo y en el espacio. Y eso hubo como 6 o 7 desde los 25 últimos años, y eso pensamos que está asociado a intentos de magma para llegar en la superficie y tal vez generar un nuevo volcán, que en este caso será monogenético, ¿no? Entonces, básicamente es lo que hago, digamos. Muchas gracias, doctor Legrand. Ahora le damos la palabra al doctor Servando de la Cruz, a quien le pediría, pues, qué tipos de estudios, bueno, él tiene muchísimo tiempo trabajando sobre volcanes, y qué tipo de estudios son los que se encuentra realizando investigaciones en este momento. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en forma similar a mis colegas, hemos estado estudiando varios volcanes de México, y en particular el Popocatépetl desde el inicio de su actividad digamos la reactivación que tuvo a partir de 1994. El estudio lo estamos haciendo en dos niveles, en la escala de tiempo grande, la escala de tiempo geológica histórica, estudiando la cronología de las erupciones anteriores, y en el corto plazo, que es la actividad inmediata, analizando la tasa a la que se desarrollan distintos procesos en el interior del volcán. Y en particular, el análisis y la clasificación de los eventos, de las manifestaciones que produce el volcán.
produce explosiones, exhalaciones, eventos sísmicos, tremor volcánico, tremor de alta frecuencia, de baja frecuencia, en fin, hay una multitud de manifestaciones que tenemos que visualizar de una manera integral para poder hacer un diagnóstico preciso de la condición interna del volcán. Eso en lo que respecta a la actividad del volcán Popocatépetl, y muy en particular estamos en este momento tratando de integrar tres parámetros fundamentales, que es la energía liberada por cada evento sísmico, la energía liberada detectada por los sensores acústicos y la energía medida con una serie de sensores térmicos para tratar de determinar en qué forma se reparte la energía en cada manifestación. Hacia el interior de la Tierra en forma sísmica, hacia la atmósfera en forma acústica y como radiación térmica también hacia la atmósfera. Y en el otro aspecto también hemos estado estudiando los enjambres sísmicos que mencionó el doctor Legrand en la zona de Michoacán, Guanajuato, y en particular los volcanes monogenéticos que están alrededor del Paricutín. ¿Por qué? Porque hay en la zona que aproximadamente cubren los enjambres sísmicos, hay otros 178 volcanes monogenéticos que han tenido una actividad en el pasado geológico. Y es muy difícil determinar las edades, es muy costoso también determinar las edades de cada uno de ellos. Entonces, hemos desarrollado con una colaboración muy importante de mis ex estudiantes, una metodología para determinar las edades a partir de imágenes de satélite. Y esto permite calcular las edades y por lo tanto la distribución espacio-temporal de la actividad volcánica en esa región. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, doctor Macías, le toca responder ahora nuestra pregunta. ¿Qué tipo de investigaciones está usted haciendo sobre los volcanes? Actualmente cuento con un proyecto de la misma universidad y que en este proyecto lo que se pretende es estudiar los volcanes Pico de Orizaba y el campo volcánico de San Quintín en Baja California para determinar la edad de varias de las erupciones que han tenido lugar en este complejo volcánico, en el volcán Pico de Orizaba, sobre todo utilizando diferentes tipos de métodos, fragmentos de carbón o paleosuelos sepultados por las erupciones, que se analizan con el método de carbón 14, o a través de muestras de roca, realizar análisis de argón-argón, que como decía el doctor Salvador Cruz, son análisis muy costosos y que los hacemos sobre todo en laboratorios internacionales. Y estamos utilizando también el método cosmogénico, que es un método donde se toma la superficie de la roca para hacer fechamientos con el método de cloro 36 y berilio 10, que son más económicos y que además tienen la virtud de que en zonas muy desérticas como en Baja California o en estas zonas altas como en el volcán Pico de Orizaba, podemos determinar la edad de los últimos derrames de lava o domos de lava, que muchas veces son casi imposibles de fechar o de datar con los métodos que anteriormente les comenté por la juventud de estas erupciones. Hemos tenido muy buenos resultados también. En este proyecto se incluye el volcán Tacaná y precisamente con los resultados de este proyecto, con el método de cloro 36 logramos definir que los domos que se encuentran en la cima del volcán, que están tapando el último gran cráter que tuvo el volcán Tacaná, tienen una edad entre 9.000 y 10.000 años, que era algo que no habíamos podido hacer de manera directa con otros métodos. Entonces, digamos que este es el proyecto principal que estamos ejecutando en algunos de los volcanes del país. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Y en su experiencia, yo le preguntaría al doctor Marco Calo, ¿qué tipo de estudios son necesarios en la Cuenca de México y más generalmente en el país para
permitir tener esta convivencia con los volcanes de manera segura? Pues con la premisa de que ese tipo de estudios son estudios que yo no llevo a cabo por lo general, pero una recomendación que sí podemos dar es que justamente vivimos en países de volcanes y que en el pasado la historia nos ha dado indicaciones, informaciones que una erupción un evento catastrófico puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Ha ocurrido en el pasado y entonces esto no excluye que no pueda ocurrir en el futuro. Entonces, los estudios que más se pueden recomendar es justamente los de sensibilización, prevención y adecuación de la infraestructura para poder justamente hacer frente a eventos que puedan afectar la población, ¿no? Entonces, tener buenos planes de evacuaciones, tener listos programas de emergencia. Estos serían los tipos de estudios más apegados a lo que es un poquito la protección civil que pueda justamente hacer frente, ¿no? Y además el hecho de saber y conocer y ser consciente que vivimos en un país de volcanes, ¿no? Entonces esto justamente creo que es el mensaje principal bueno, por lo que es mi pequeña experiencia en este campo de la vulcanología, puedo proporcionar en este momento. Muchas gracias, doctor Calo. Doctor Denis Legrand, pues ahora yo le preguntaría lo mismo o que nos resaltara la importancia de los estudios que aunque usted los realiza a lo mejor no cerca de ciudades tan pobladas, pero que también va a haber afectaciones en los poblados cercanos a los volcanes. Entonces, ¿cuál es la relevancia de sus estudios para ello? Sí, para hacer una comparación un poco con los terremotos, sabemos que México es un país, ¿no?, de terremotos y erupciones volcánicas. Entonces, los terremotos no sabemos dónde van a ocurrir, pero sabemos que en México pueden ocurrir a lo largo de toda la costa, en todo el país. Entonces, hay un servicio sismológico nacional que tiene estaciones distribuidas a lo largo de todo el país para estudiar estos terremotos porque no sabemos exactamente dónde van a ocurrir. En el caso de los volcanes, la situación es un poco diferente. En el caso de los volcanes poligenéticos que les decía antes, el volcán está bien ubicado, bien identificado, y por esta razón es más fácil, digamos, de monitorear un volcán porque sabemos dónde poner las estaciones. Y es lo que pasa para los volcanes, por ejemplo, de Colima, del Popocatépetl, del Chichón y del Tacaná. Y lo que vemos es que hay algunos volcanes, otros volcanes que podrían ser también monitoreados y que deberían, si podríamos hacerlo, deberían tener algún instrumento, uno o dos. Pero, por ejemplo, si veo el caso de los dos volcanes del Chichón y del Tacaná, son volcanes que están en una zona muy húmeda, con dificultad de acceso, con topografía importante en el caso del Tacaná, y hace que el monitoreo es bastante difícil. Entonces, nosotros como investigadores tenemos generalmente proyectos bien definidos y agotados en el tiempo, que son algunos años, 2, 3 años. Intentamos de hacer lo que podemos durante un proyecto, pero después a veces no podemos seguir, ¿no?, el estudio a lo largo de décadas como se necesitaría. Entonces ahí no es realmente a los investigadores de hacer este trabajo, es más al nivel del país entero, digamos, que se hace. Como por ejemplo Senapred, lo que está haciendo, coordinando todo lo que pasa en el país. Y para hacer un poco la analogía otra vez con los terremotos, en el caso de los volcanes monogenéticos no sabemos exactamente dónde podría ocurrir uno nuevo. Y hay algunos parámetros que nos permitiría ver eso, que es por ejemplo la sismicidad, como es el caso de los ejemplos de Michoacán. Entonces ahí debemos estar como listos en caso de, ¿no?
Y en el caso del campo monogenético de Chichinautzin, en el sur de la Ciudad de México, ahí, bueno, la red sismológica permite identificar si un nuevo enjambre va a pasar y ahí, en este caso, poder instrumentar más. Pero como no sabemos dónde va a nacer este volcán, entonces es más difícil de poner instrumentos en un lugar que a priori no conocemos. Entonces, a priori pensamos que debería ser cerca del lugar donde están los enjambres sísmicos, ¿no? Muchas gracias, doctor Denis, ¿no? Sí, o sea, me gustó mucho la analogía, le agradezco mucho. Doctor Servando de la Cruz, con toda su experiencia, todos sus años, desde el Popo, desde los comités científicos, etcétera, etcétera, me gustaría saber su opinión. Sí, bueno, aquí hay una palabra clave que es convivencia. Esa palabra implica que el problema que estamos analizando tiene dos grandes ámbitos. Uno es el ámbito de la ciencia física o las ciencias de la geociencia, que analizan el fenómeno, la erupción volcánica, los precursores, las distintas manifestaciones, los efectos que puede tener una erupción, los productos de una erupción. Y por otro lado tenemos el ámbito social, que es el que resulta dañado en el caso de una erupción mayor o de un terremoto o de cualquier otro fenómeno natural. Y son dos ámbitos muy distintos. Entonces, lo que debe quedar claro es que podemos estudiar los fenómenos, podemos tratar de entender lo más posible, pero no los podemos evitar. No hay forma de evitar que ocurra un terremoto, no hay forma de evitar que ocurra un huracán y no hay forma de evitar que ocurra una erupción volcánica. Pero lo que sí podemos evitar es que se transforme en un desastre. Y esto es analizando la interacción entre la parte física, la parte del fenómeno, con la sociedad. Y esto conlleva una serie de investigaciones que todavía están en proceso, que implica distintos aspectos de la gestión del riesgo. Por eso últimamente se ha mencionado mucho la gestión integral del riesgo, que incluye todos los aspectos, tanto los físicos como los de vulnerabilidad de la población. Y en particular, en lo que respecta a la vulnerabilidad de la población, una de las formas de disminuirla es a través de la comunicación. Es decir, todo lo que han mencionado el doctor Caló y el doctor Legrand con relación a la fenomenología, pues es un problema muy complicado dar a transmitir toda esa información a una población que se mide en millones de personas y que además en un momento determinado hay que transmitirla en un tiempo muy corto, cuando se empieza a generar una actividad inesperada, como ocurrió en 1994-96 con el Popo y como está ocurriendo en los enjambres sísmicos de Michoacán o los sismos que se han detectado en el año 86 en el volcán Tacaná o la actividad del volcán de Colima a partir del año 90, de hecho desde los años 60 hasta 2015 o 2016. Entonces, en todos esos casos, la importancia de comunicar lo que está pasando a la población es un problema fundamental y esencial que también tiene que ser objetivo de investigación. Gracias. Muchas gracias, doctor Servando. Pues ahora al doctor José Luis, yo le quisiera que su intervención fuera precisamente a estos mapas de peligros en los que él ha colaborado. Si nos pudiera hablar un poco de qué parte de su investigación es lo que aporta para estos mapas de peligros del Popocatépetl, del Tacaná y el Ceboruco, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo he participado en los mapas de peligro del volcán Popocatépetl, del volcán Chichón, del volcán Tacanambos en Chiapas. Yo soy geólogo, entonces estudio los depósitos que han sido emitidos por las erupciones, ya sea volcanes monogenéticos o poligenéticos. En este caso, los mapas los hacemos en volcanes activos, que generalmente son poligenéticos, como el Popo, Colima, y lo que hacemos es reconstruimos la historia eruptiva de los volcanes. Tratamos de definir cuántas erupciones han ocurrido, qué tipo de erupciones han sido, qué tipo de material han arrojado, y con esto se hace como un expediente, un cardex del volcán, de cómo se ha comportado el volcán con el tiempo.
y para poder prever qué tipo de erupciones podría tener en el futuro. Y todo esto, digamos que pues, se plasma en un mapa de peligros volcánicos, en donde las zonas de mayor peligro están cerca del cráter y las zonas de menor peligro, porque tienen menor probabilidad de una ocurrencia de una gran erupción, están más alejadas del cráter. Y en estos mapas de peligros se basan las autoridades de protección civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, para crear los mapas de riesgo, en donde ya se incluyen las poblaciones, el número de pobladores, carreteras, hospitales, escuelas, rutas de evacuación, albergues, que son mapas ya más complejos. Muchas gracias. Pues bueno, de todo lo que vemos es que pues hace falta, por lo que ustedes marcaban de los tiempos, o sea, para ver el patrón de comportamiento de un volcán, hace falta conocer, como el doctor José Luis Macías mencionaba, la historia eruptiva del mismo, ¿sí? En los volcanes monogenéticos, el estudiar cómo se desarrolló un campo volcánico, cuáles fueron sus causas también, y esta vigía actual, ¿no? Ya muy puntual con sismicidad para ver cómo está el magma desarrollándose. Y bueno, muchos de estos estudios pues también sirven para hechos en volcanes que ya hicieron erupción para poder inferir lo que pasaría con algún otro volcán, básicamente. Entonces, lo que nos damos cuenta es de que es muy claro que hacen falta muchos más investigadores de muchas ramas diferentes de la ciencia, la geología, la geofísica, matemáticas, inteligencia artificial, cómputo, grandes computadoras, recolectar datos en campo, hace falta muchísimo trabajo. Entonces, mi pregunta ahorita sería ¿qué les recomendarían ustedes a un estudiante que quisiera dedicarse a la vulcanología? O sea, ¿qué cualidades o qué perfiles, sí, ustedes les recomendarían tener para poderse dedicar a la vulcanología? Y pues pongo al doctor Marco Calo, le pido su intervención. Sí, muchas gracias. Pues yo pienso que el público se puede dar cuenta que la vulcanología en la realidad es un conjunto de disciplinas. Entonces es un estudio multidisciplinar. Entonces un perfil exacto del vulcanólogo, vamos a decirlo puro, ¿no? Eso creo que es un concepto que debemos un poco sobrepasar, ¿no? Entonces, se pudieron dar cuenta el público que hemos hablado con mucha terminología que se hace referencia a la química, a las matemáticas, a la física. Entonces, seguramente un estudiante no debe de tenerle miedo a estas disciplinas porque son las disciplinas que nos permiten de estudiar el fenómeno volcánico en sus diferentes aspectos y facetas. Seguramente una carrera en ciencias de la Tierra es lo que más puede acercar un estudiante a poder entender el fenómeno volcán y desde ahí elegir según los que son sus actitudes y sus calidades, también sus pasiones, ¿no? Lo que podría ser el acercamiento mejor para poder estudiar los volcanes, porque tenemos vulcanólogos que salen a campo para escalar las montañas y vulcanólogos que están atrás de una computadora a hacer un modelado matemático, ¿no? Y entonces, en la realidad, cualquier tipo de disciplina que pueda acercarse al estudio de los volcanes puede ser de gran ayuda en la investigación. Hoy en día tenemos también médicos, ¿no? Porque hay una ciencia que se llama, por ejemplo, ciencias geomedical, que permite, por ejemplo, de estudiar los impactos, los efectos de las actividades volcánicas, las cenizas, los aerosoles, ¿no? Que pueden tener sobre la población, ¿no? Este es justo un ejemplo para poder ver cuánto puede ser variado el acercamiento al estudio de la vulcanología, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, mi perfil es más geofísico,
Entonces, buenas bases, estar enamorados de los números, de las matemáticas, de las físicas y de las químicas son justamente requerimientos básicos para poderse acercar a empezar a estudiar la vulcanología. ¿Tenís algún consejo que quisieras o aportación? Consejos, no sé, pero pienso que la primera cosa es la motivación, ¿no? Y después, a partir de la motivación, hay muchos caminos que pueden llegar a estudiar los volcanes. Puede ser, por ejemplo, un fotógrafo que va a ir y sacar lindísimas fotos. Es un fenómeno natural muy lindo. Muchas veces los paisajes son espectaculares, entonces es una manera de hacer. Otro podría ser la pintura. Ya conocemos el doctor Atol, que ya hizo muchas pinturas muy lindas de volcanes. Y puede ser la ciencia también, no es el único camino, pero es un camino y adentro de la ciencia hay una diversidad de caminos también. Ahora hablábamos un poco más de geociencia, antes había la geología, la geofísica, la geoquímica, etcétera, pero ahora más y más la gente tiene que colaborar con diferentes disciplinas, entonces yo pienso que después depende de la afinidad de cada uno. Si uno está mejor en matemática, se puede poner en matemática y hacer volcanología. Si uno es mejor en geología, hace geología y va a hacer volcanología. Si otro es mejor en física y va a abordar el estudio de los volcanes por la física. Hay trabajos, por ejemplo, de campo para los que les gusta ir al campo, sacar muestras, rocas, instalar instrumentos. Los que les gusta la ciencia satelitales, ya se puede hacer estudios vía satélite sin poner un pie en un volcán, se puede quedar a frente de una computadora y hacer modelos numéricos. En fin, realmente hay muchísimas vías, por eso no doy tantos detalles porque en realidad voy a olvidar muchas, sí, pero realmente sí, vuelvo a lo mismo, es primero la motivación y en función de la aptitud de cada uno ya se puede meter en el camino que más le corresponde, digamos. Doctor Servando de la Cruz, si tiene alguna aportación. Bueno, sí, ya lo han dicho todos nuestros colegas anteriores y seguramente enfatizar que la vulcanología, como lo mencionaron, no es propiamente una disciplina, sino es una complejo, una serie de disciplinas que se combinan para estudiar el impacto de cierto tipo de fenómenos naturales sobre la sociedad, que ya lo mencioné anteriormente. Pero creo que la principal actitud que deben tener los interesados en desarrollar algún tipo de estudio sobre la vulcanología es ese precisamente, considerar que son parte de esa sociedad. O sea, son cualquier persona que esté interesada en estudiar cualquier tipo de fenómeno volcánico o su interacción con la sociedad, debe visualizarse a sí mismo como un miembro de esa sociedad y como un representante de la sociedad para atacar ese problema, el problema que puede representar el peligro volcánico o el riesgo volcánico o el riesgo asociado a cualquier otro fenómeno natural. Entonces, esto genera una especie de vocación social que debe tener, pues debe ser generar suficiente motivación al estudiante como para superar cualquier dificultad que tenga en su formación, como ya lo mencionaron, con matemáticas, con física o con cualquier otra disciplina requerida para poder enfocar este problema y atacarlo como sociedad. Gracias. Doctor Macías. Sí, como ya lo mencionaron, pues la recomendación para los estudiantes de bachillerato que quisieran seguir el trabajo que realizamos los vulcanólogos, los campos son muy variados. Aquí en el Instituto de Geofísica hay geólogos, como es mi caso, hay físicos, como el caso del doctor Servando, hay geofísicos, hay químicos que se encargan del estudio de las emanaciones de gases. Hay una gran variedad de disciplinas que podrían estar involucradas en el estudio, o más bien que están involucradas en el estudio de los volcanes. Y entonces los jóvenes
que quieran dedicarse al estudio de los volcanes podrían escoger cualquiera de estas áreas en las cuales ellos se sientan más cómodos, más capacitados para especializarse, tener una licenciatura en la universidad o en otras instituciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional, en la escuela, la Universidad de San Luis Potosí. Hay muchas universidades en el país en donde podrían estudiar estas carreras que mencioné y después hacer especializaciones, maestría, doctorado, ya en temas más dedicados al área de especialización que quieran continuar. Entonces hay una gran cantidad de posibilidades para todos los jóvenes. Bueno, pues ahora su última intervención que me gustaría que hicieran, y ahí sí les pido el que quiera responderme, pues todos somos, o sea, bueno, los que estamos en esta mesa, habitantes de esta gran ciudad de México, la cual, como mencionaba, está rodeada de volcanes, ¿sí? Entonces, si nos pudieran dar un panorama, le pediría al doctor José Luis si nos da un panorama de los volcanes que están presentes en esta cuenca del Valle de México y estos volcanes que nos están rodeando por todo. Me parece que se detuvo. Yo tengo una presentación que voy a compartir. Sí la ven, ¿verdad? Sí, la estamos viendo. Bueno, en esta primera imagen se muestra, es un, es un modelo de relieve donde se ven las partes más del centro de México, desde las costas en el Pacífico hasta el Atlántico, y se ven en color blanco las partes más altas, como los volcanes Toluca, Popocatépetl, Pico de Orizaba, y después y en colores más oscuros las partes más bajas. Hay varias cadenas volcánicas a través del cinturón volcánico mexicano, como la de Cofe, de Perote y Pico de Orizaba, que tienen edades que van de 1.3 millones a 0.65 millones de años. En el centro está precisamente el Tlaloc, Telapón, Iztaccíhuatl y Popo, y estos ya atañen bastante a la Ciudad de México, que se encuentra aquí. Y después tenemos otra cadena volcánica alineada norte-sur en Colima. Esa es una imagen general. Ahora les muestro otra imagen ya más cercana de la Ciudad de México, en donde lo que pueden ver en color más o menos rojizo, se ven en parte las sierras que se encuentran alrededor de la Ciudad de México, como bien lo comentabas, y todo lo que está en verde es la Ciudad de México. En la parte oeste está la Sierra de las Cruces, que son todas estas montañas, todos estos cerros que ven aquí son volcanes. Al sur se encuentra la cadena volcánica de Chichinautzin, que es en donde se encuentra el volcán Xitle, que es el volcán más joven en todo en torno a la Ciudad de México, que tiene 1600 años. Después tenemos la Sierra Nevada, que es esta donde está el volcán Tlaloc, Telapón, y Popo, Tlaloc, Texcoco se encuentra por aquí en la parte norte. Y al norte tenemos a la Sierra de Guadalupe, no se ve muy bien aquí, pero lo voy a mostrar en otra imagen. Y en la parte central tenemos aquí a la Sierra de Santa Catarina, que también son volcanes. Pues prácticamente todo esto, todos los cerros que ven alrededor de la Ciudad de México son volcanes y tienen edades distintas. Me voy rápido para que los colegas tengan tiempo también de hablar. Por ejemplo, esta es un modelo de relieve de la Sierra Nevada, en donde aquí se encuentra Texcoco, la Ciudad de México se encuentra al oeste, hacia acá, y este es el volcán Tlaloc del cual les hablaba, el volcán Telapón, y estos volcanes se encuentran en toda la parte oriental de la Ciudad de México y son volcanes que habían sido muy poco estudiados. Aquí tenemos varias de las publicaciones que podrán consultar las personas que estén atendiendo
esta mesa. Y son volcanes que su última actividad la tuvieron en su parte más alta, el volcán Tlaloc, ahí donde estoy poniendo el cursor, y el volcán Telapón hace como 300.000 años. Después tenemos muchos volcanes en la Sierra de las Cruces. Esta es la Sierra de las Cruces. Al este se encuentra la cuenca de la Ciudad de México y al oeste la cuenca de Toluca. Y todos estos que tenemos con letras en un circulito son volcanes que van desde el volcán Zempoala, La Corona, el Ajusco, San Miguel, que se encuentra al suroeste de la Ciudad de México, y así nos vamos hasta el volcán La Bufa. Bueno, en este trabajo que lo publicó el doctor José Luis Arce con muchos de nosotros como colaboradores, él es investigador del Instituto de Geología, hay una síntesis de todo esto que les acabo de mostrar, y todo lo que ven entonces formando la Sierra de las Cruces, la Sierra Nevada, Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y Chichinautzin, son rocas volcánicas, son volcanes. Entonces, para donde miremos alrededor de la Ciudad de México, estamos mirando a cerros que en algún momento fueron volcanes. Los más jóvenes se encuentran pues, al sur de la Ciudad de México con el volcán Chitle, como les comentaba, que son las lavas que se encuentran en Ciudad Universitaria, en el Pedregal, en Copilco, y algunos de estos cerros de Santa Catarina que tienen edades, como pueden ver ahí, de 30.000, 23.000, 130.000 años, que son edades muy grandes para el ser humano, pero que son muy recientes para los geólogos, los vulcanólogos. Y al norte tenemos también a la Sierra de Guadalupe. Entonces, como pueden ver, la Ciudad de México se encuentra completamente rodeada por volcanes, y sí, tenemos una cuenca lacustre. Cuando se han hecho pozos en la Ciudad de México, se atraviesan todos estos sedimentos lacustres, pero también intercalados con estos lacustres hay muchísimos depósitos volcanes de todas estas sierras. Muchas gracias, doctor José Luis. Ahora iría con el doctor Servando, y yo sé que usted se dedica a hacer estudios de probabilidades, ¿sí? ¿Y qué probabilidades tenemos de que tuviéramos un nuevo volcán en la Ciudad de México? O sea, luego le preguntaremos a Marco Carlos si hay evidencias de una posible ocurrencia, pero al doctor Servando, que ha estudiado esta historia volcánica, yo le preguntaría, pues, su estimado. Muy bien. Bueno, primero debemos entender bien qué quiere decir probabilidad. La probabilidad es un concepto que implica la falta de precisión, es una especie de formalización de la ignorancia. No sabemos, cuando no conocemos los detalles de un proceso, entonces lo que hacemos es analizar la naturaleza del proceso en el pasado. Y por esto podemos hablar de que la actividad volcánica tiene en general dos tipos de antecedentes o precursores. Y estos dos tipos de antecedentes o precursores se pueden manifestar de dos maneras. Una en el largo plazo, lo que llamaríamos precursores crónicos, y que son los que acaba de mencionar el doctor Macías, que se reflejan en los mapas de peligro volcánico. Esto quiere decir que se hace un estudio de todas las erupciones anteriores que ha tenido un volcán determinado, y se plasman en lo que se llama el mapa de peligros, que nos refleja qué tipo de actividad tuvo en qué época. Pero esto no tiene un valor predictivo, pero sí podemos de ahí estimar una cierta probabilidad. Si tenemos por un lado un volcán que en su mapa de peligro nos indica que ha tenido, no sé, 5 o 6 erupciones por siglo, y que la última erupción fue hace unos pocos años, evidentemente su probabilidad no va a ser la misma que la de otro volcán en el cual tenemos que ha hecho 25 erupciones en los últimos 2 millones de años, y que la última erupción fue hace 500.000 años. Entonces tenemos que, a partir de ahí, hacer una estimación de la probabilidad crónica.
Pero luego viene otra tipo de probabilidad que se puede estimar a partir de los procesos que se han mencionado en esta charla y que son los que se derivan del monitoreo volcánico. Entonces, el monitoreo volcánico permite ajustar esas probabilidades con base a la información que se está teniendo en tiempo real del estado interno de un volcán, determinado a partir de los datos del procesamiento del monitoreo volcánico. Entonces, si un volcán que tiene el tipo de probabilidades que mencioné crónicas, moderadamente altas, como por ejemplo el volcán Popocatépetl, entonces es esencial mantener un dispositivo de monitoreo que esté determinando su estado interno para de ahí calcular en forma dinámica cómo van variando las probabilidades de acuerdo a lo que está manifestando un volcán. Y también es importante traducir eso a un lenguaje que entienda toda la población. El semáforo de alerta volcánica es precisamente el mecanismo que ha permitido determinar esas probabilidades en términos del color de un semáforo para la población. Entonces, el semáforo de alerta volcánica es la información que se da a la población del estado de alerta de ellos mismos. No es tanto el estado de actividad del volcán, o mejor dicho, no está reflejando directamente que hubo una exhalación ahora o no la hubo, sino está reflejando cuál es el estado de alerta que debe tener la población ante la multitud de precursores que se están observando en tiempo real. Y este tipo de comunicación es la que determina ese tipo de probabilidades. Como lo dije, es dinámica. Yo no puedo hablar de que la probabilidad en este momento es tal por ciento. ¿Por qué? Porque puede cambiar el siguiente minuto. Y esos cambios se reflejan a través de ese sistema de alerta. Lo que nos falta ahora y que tenemos que desarrollar es un sistema de alerta similar al semáforo para el vulcanismo monogenético, el cual involucra una nueva variable, que es la variable espacial, y que va a requerir una serie de estudios muy profundos y muy detallados para poder hacerlo. Muchas gracias, doctor Servando. Marco Calo, ¿algo que quisieras aportar al respecto? Que va directamente relacionado a que nos faltan muchos más estudios. ¿Y cuál es tu aportación, por ejemplo, para el Popocatépetl? Pues sí, por lo que podemos mencionar un poco, ¿no? Que como lo enseñó en los mapas que el doctor Macías enseñó y lo que han platicado también los demás colegas, ¿no? Estudiar la historia vulcanológica de un territorio nos permite de conocer qué tan posible o probable pueda ser que ocurra en un cierto futuro, ¿no? Eventos parecidos, ¿no? Claramente ahí va la estadística, esta declaración de ignorancia, ¿no? Que nos permite de poder decir que justamente no podemos excluir que pueda pasar, pero el asunto es que no sabemos cuándo esto podrá ocurrir. Entonces, afortunadamente los volcanes siempre son un poco más amigables que los sismos, en el sentido que cuando se preparan a, a un evento mayor, ¿no? Pueden dar señales, no siempre, pero a veces pueden dar señales que nosotros llamamos precursores, ¿no? De ahí la importancia siempre de tener un sistema eficiente de monitoreo, de última tecnología, de siempre ir desarrollando lo que son los conocimientos que se van estableciendo en la comunidad científica para poder mejorar esta capacidad de poder percibir señales que nos puedan ayudar a nosotros a hacer un poco pronósticos en este sentido, ¿no? Y entonces, de ahí la gran importancia de la investigación, ¿no? Que no es nada más la gana de conocer lo que sí, cómo funciona un volcán, sino también la posibilidad de ofrecer una herramienta que nos permita de poder tomar decisiones el día que pueda ocurrir algo
que se pase de lo que es la normal actividad a la cual estamos acostumbrados nosotros a vivir. Muchas gracias, doctor Calo. Denise Legrand, tu última intervención y qué nos aportarías al respecto. Sí, respecto a eso, los seres humanos nos gusta un poco conocer el futuro, intentar controlar el futuro, y con la naturaleza lamentablemente no funciona muy bien. En el caso de los terremotos, por ejemplo, hay los terremotos grandes, pensamos que se repiten de manera más o menos regular, pero en realidad no es así. Cuando vemos los terremotos grandes, no se repiten de manera regular. Y eso se debe a que los fenómenos naturales son lo que llamamos no lineares, es decir, que no son regulares. Es lo que pasa en meteorología, es por eso que no podemos predecir el tiempo a lo largo del tiempo. Y es lo mismo para los terremotos y para las erupciones volcánicas. No son fenómenos naturales que se repiten de manera regular. Entonces, yo siempre digo, la naturaleza es caprichosa y nosotros queremos entenderla, pero se nos escapa un poco. Entonces, una manera de hacer es lo que decía el doctor Calo, ¿no? Es de monitorear, por ejemplo, un volcán activo, y ahí tenemos un poco una esperanza de poder pronosticar una erupción volcánica, y con la ayuda de los geólogos que conocen la historia pasada de los volcanes podemos hacer como un pronóstico de los escenarios posibles de lo que podría pasar. En el caso de los terremotos sabemos que es mucho más difícil. Conocemos los lugares donde van a ocurrir, que por ejemplo a lo largo de México no hay duda de dónde van a ocurrir, pero no podemos predecir el tiempo, cuándo va a pasar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en Michoacán, tal vez van a ser un volcán, pero no hay que olvidar, no sabemos cuándo. No hay mucho riesgo de decir que van a ser un nuevo volcán monogenético en Michoacán, Guanajuato. Ahí hay la probabilidad de tener un nuevo volcán, es bastante alta, pero ¿cuándo? Eso no sabemos. Entonces, si decimos el próximo año, tal vez la probabilidad es pequeña, pero si decimos en los 10,000 próximos años, ya la probabilidad aumenta. Ahora, si queremos hacer lo mismo en París, el país donde estoy, la probabilidad de tener un volcán en los 10,000 próximos años es casi cero, digamos. Entonces, yo pienso que sí, como ser humano tenemos que aceptar que no sabemos todo, ¿no? Que todavía la naturaleza hace lo que quiere. Eso sería mi conclusión. Pues muchas gracias. No sé si quieran algún mensaje muy corto final. Sí, pues invitar a Por todos los favor. jóvenes que quieran estudiar ciencias de la Tierra. Como pueden ver, hay una gran diversidad y variedad de campos de estudio, y ahí en el estudio de geofísica pues tenemos a muchísimos investigadores con diferente preparación que estudian los volcanes. Les voy a decir, como decíamos en la mañana con respecto a la tectónica, ¿no? Que los volcanes es una manifestación de la tectónica, pues que la tectónica está en nuestra casa, está desde nuestro computador hasta estos enormes colosos que nos acompañan, que pues nos dan recursos naturales para la subsistencia de las poblaciones. Y en estos momentos le voy a pedir al doctor José Luis Macías que cancele no que cancele, que clausure, perdón, nuestros nuestros días de puertas abiertas, agradeciéndole a todos los investigadores, estudiantes, a todo el personal de las diferentes secretarías de nuestro instituto, como también a todo nuestro personal de base por la ayuda que nos brindaron para estos 2 días. Muchas gracias y doctor José Luis, por favor, le pido que clausure nuestro evento. Muchísimas gracias. Pues Ana María, muchas gracias por todo el trabajo que realizaron las 3 coordinaciones, Ana María, Mari Carmen y Claudia, con todo el personal académico de confianza y de base para poder llevar a cabo estos 2 días de puertas abiertas en el Instituto de Geofísica.
Muchísimas gracias a todos los estudiantes que estuvieron con nosotros, que nos acompañaron tanto el día de ayer como el día de hoy en estas mesas que tuvimos de diálogo, y muy agradecido con todos. Esperamos que esto les haya servido a los jóvenes que están en el bachillerato, que están también en la licenciatura y que quisieran ingresar al posgrado y poder acercarse a todos los investigadores e investigadoras del instituto, a los laboratorios, a los servicios geofísicos. Pues como pueden ver, hay una gran cantidad de temas de estudio que podrían utilizar, que podrían servirles para sus diferentes temas de tesis, los que ya están muy encaminados y los que no, pues quizá escoger alguno de los temas que se trabajan en el Instituto de Geofísica. Bueno, y pues oficialmente entonces pues damos por terminadas, por clausurada nuestra sesión de, más bien evento de puertas abiertas que tuvimos en el Instituto de Geofísica, siendo las 2:56 de la tarde del día 7 de marzo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes.